Nos acompañan Tonatiu López, coordinador de contenidos del Patronato de Arte Contemporáneo PAC, Alejandra Pérez Zamudio, directora de Luna Córnea del Centro de la Imagen, y Patricia Lagarde, fotógrafa, junto con Luis Graham Castillo, curador de Sonamaco Foto. Te cedo la palabra, Luis. Muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Eloisa. Gracias a ustedes por estar aquí. Les doy la bienvenida a esta edición de Sonamaco, que yo creo que está bien concurrida hoy sábado. Ojalá que ese público nos permita conversar aquí hoy, pero también ellos la están pasando bien, de seguro. Bueno, ya lo ha dicho Eloisa, estoy conversando con Patricia, Tonatiu y Alejandra, que tengo el gusto, algunos muy recientes, de conocerles y otros ya a través de su obra hace un rato. Y les comento que esto sucede en el marco de Sonamaco Foto, que he tenido la dicha de curar este año por segunda vez. Y básicamente lo que van a encontrar ahí, que me encantaría que si no lo han hecho al final lo podamos hacer y de repente podemos comentar cosas si quieren y hacer un recorrido. Los galeristas están ahí, algunos artistas también, y podemos tener conversaciones con ellos. Pero este año la esencia como de lo curatorial en la sección tiene mucho que ver con esa relación de la fotografía con otros medios y otras disciplinas. A veces van a encontrar fotografía de archivo, fotografía icónica, algunas imágenes que ustedes conocen mucho ya, pero otras muy recientes que están en relación también con otras maneras de producir imagen en la contemporaneidad. Y entonces en ese contexto se marca esta conversación que queremos hablar de afectos, queremos hablar de memoria, queremos hablar de cómo entendemos que ese circular de la imagen en la contemporaneidad de repente está produciendo, está afectando, está interpelando las subjetividades de todas y todos nosotros, que ya sabemos que tan particulares y tan modificadas quizás en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de acercarnos a la imagen. Justo esta mañana volví al Templo Mayor, les quiero contar eso, porque quiero comenzar por ahí. Siempre voy cuando estoy en México como al Templo Mayor, como a estos lugares donde siento que hay una cierta energía que no es del todo la energía del mundo del arte, no es esta excitación. Y ahí volví a ver como ciertas cosas, y no había notado que hay en la pared del edificio la reproducción de una carta o un reporte de Hernán Cortés. Y Hernán Cortés está hablando de cómo esta imaginería, estos ídolos de imaginería que tiene esta gente, y está hablando de esas cosas de monstruos que tienen sus imágenes y sus templos. Y entonces pensaba yo, caray, quizás eso estaba iniciando una nueva epistemología colonizadora, una nueva manera. Y yo creo que sí. Yo soy de Santo Domingo, la República Dominicana, y yo creo que muchas de las cosas que ustedes ven aquí quizás sobredimensionadas respecto al espacio geográfico, que esta es otra dimensión, es gigante. Pero Santo Domingo como que se inauguraron todas esas cuestiones en la colonización, algunas cosas con las que todavía lidiamos muy fuerte. Y yo creo que una tiene que ver con la mirada. Tiene mucho que ver con quién es el sujeto que observa, por consiguiente a veces traduce y lo devuelve en este caso Hernán Cortés en un texto, pero el caso de Patricia es una imagen fotográfica o una pieza visual. Tonatiu lo hace desde sus textos, su gestión y articulando cosas de sus proyectos, y lo hace Alejandra desde una revista. Entonces yo quiero que desde ahí pensemos un poco quebrando esa lógica que les dije, pero ¿quién ustedes creen que es ese sujeto que mira hoy? ¿Quién es ese sujeto que mira? ¿Y cómo creen que ese sujeto o esa subjetividad informada por tantas cosas y además con tanto ruido se está acercando a la imagen que en el caso de ustedes ayudan a que les llegue de cierta manera? Pero ¿han podido ustedes pensar quién puede ser ese sujeto, cómo es?
¿Qué han pensado que está pasando con las nuevas generaciones al acercarse a la imagen en general? Patricia, ¿hay usted? Gracias. Está prendido, ¿verdad? Hola, hola. Sí. Gracias por acompañarnos hoy. Pues mira, Luis, yo creo que la imagen está pasando evidentemente por una etapa nueva relativamente, pero sus nuevas características son la inmaterialidad, la transitoriedad, la velocidad a la que sucede y por otro lado, una manera de compartir el conocimiento que antes no existía, ¿no? Esta post-imagen, o como le querramos llamar, es de una fragilidad muy particular, porque la vemos y pasa, la vemos y pasa. Y como dice Foncuberta, es mucho más una imagen para compartirse que para guardarse. Bueno, eso habría que ver, pero es el gran archivo común que nos pertenece a todos y que está en este momento sucediendo, ¿no? Sucediendo a una velocidad que nos rebasa. Por otro lado, ¿cuál sería nuestra responsabilidad como artistas de la imagen frente a este fenómeno? ¿Tú quieres responder a eso? Me encanta. Pues yo creo que sí lo tienes muy claro cuando identificas ese público y esas complejidades. Pero luego tu obra en particular está tratando de activar una memoria a través de a través de objetos y cuestiones que apenas ayer las vimos funcionar. Hay una pieza tuya en la galería de Patricia Conde justamente exhibiéndose ahora. Y pienso eso, ayer el teléfono público era una cuestión con la que nos relacionamos de una manera utilitaria. Hoy ya no, esa estructura, teléfono público que encontrabas en la esquina, ahora nos puede remitir a una memoria. Pero es tu obra que me hace recordar esa memoria, porque puedo pasar por el teléfono que está ahí, esa reliquia, y ni me entero que ya no funciona o que era otra cosa. Sí, así es. Yo creo que la función del artista hoy, o del artista de la imagen, que trabaja con imagen, es de otorgarle un sentido con cierto poder o cierto peso a la imagen, ¿no? Y bueno, no sé si se puede poner la pieza para hablar un poquito de ella. Ahí está. Lo que decía Luis, lo que comentaba, esta es una puesta en escena en donde hay un teléfono en un desierto, un teléfono hecho ruina. Ya pasó el tiempo, es una época que ya fue. Los artefactos, los objetos, nos hablan no de su falta de utilidad muchas veces, sino de un mundo que ya no está, ¿no? Un mundo que se ha ido. Y este teléfono en particular, pues es un parteaguas, porque la forma de comunicarnos hoy en día es radicalmente opuesta a la de hace 10 años, 15 años, 20 años. Nada. No, había que esperar, había un tiempo de espera, había una distancia y todo eso quedó abolido. Y ahora vivimos entre una notificación y otra, ¿no? Entre una imagen y otra. Y bueno, de eso habla un poco la pieza, habla de las ruinas contemporáneas, de esta verticalidad en la construcción de cualquier artefacto que después se va a volver inevitablemente algo horizontal, va a caer igual que nosotros, ¿no? Maravilloso. Mira, Tonantiu, te acaba de agregar, Patricia, una nueva capa a esa pregunta y es hablando de su responsabilidad como artista. Quizás también es algo que pueden agregar ustedes a partir de reflexionar esa subjetividad que hoy se está enfrentando a la imagen. Sí. Bueno, hola, yo soy Tonantiu López, trabajo para el PAC y soy más bien como un gestor y escritor independiente. Y es un poco desde ahí, desde donde vengo a hablar. Y creo que, o sea, Patricia tiene mucha razón en lo que dice, pero siento también que de pronto, cuando tú haces la pregunta sobre quién es el sujeto que mira o quién es el sujeto, pues también que produce, pues siento que hoy menos que nunca se puede hablar como de un sujeto, pues, ¿no? O sea, hay que reconocer que hay muchos sujetos que miran y que hay muchos sujetos que producen, pero eso es una cuestión
que de pronto puede resultar muy dolorosa para nosotros como curadores, como críticos, como artistas, porque implica negar la mirada subjetiva sobre la que se han construido pues, desde hace mucho tiempo, pues como muchos de los del sistema artístico occidental. Y cuando se empieza a aceptar que más de un sujeto mira todo el tiempo, incluso dentro de nosotros, pues no, que nosotros mismos somos muchos otros sujetos que estamos todo el tiempo mirando, produciendo imágenes desde diferentes lugares, se entra en crisis porque hay que aceptar que la forma de mediar con el mundo va a ser el conflicto y la confusión. Y que cuando mediamos justo con ese archivo que nos pertenece a todos, pues no hay una fantasía real como de democratización de las imágenes y que todos podemos como acceder a ellas de una forma más o menos como feliz, sino que nos enfrentamos a un caos en el que si no queremos caer como en un ejercicio digamos, como de los que se ha hecho en el pasado, en términos de crear taxonomías o categorías que nos permitan como digerir esa multiplicidad de sujetos que están mirando y produciendo, habrá que pensar mucho cómo hacer esos ejercicios de clasificación, de producción y de lectura de las imágenes para abolir esa producción de un nuevo sujeto único que vuelva a concentrar el poder de alguna manera, pues como totalitaria. Yo traía justo una imagen de un artista muy joven, esa, de Alexis Landín. Sí, la de Claudia Sheinbaum. La de Claudia Sheinbaum, esa. Sí. De Alexis Landín. Alexis Landín es un joven fotógrafo de Ciudad de Nezahualcóyotl. Él no tiene una formación prácticamente autodidacta y parte de mi trabajo consiste justamente en como para mí es importante mantener una relación muy cercana con artistas jóvenes que enfrentan situaciones de precariedad para realizar su producción y en encontrar las maneras para llegar a ellos circunstancias de producción que les permitan producir de una forma más o menos tranquila. Tanto dentro del PAC como fuera del PAC, es algo que siempre me ha interesado. Y Alexis es un artista que se formó autodidactamente, es un artista que comenzó a hacer fotografía recuperando cámaras fotográficas de la basura y aprendiendo a repararlas. Y sale para él, antes de hacer fotografía, hacía graffiti. Y él dice que para hacer foto, o sea, como que no tiene sentido hacer una foto si no encuentra la misma emoción y el mismo riesgo que sentía cuando hacía un graffiti, ¿no? Como este miedo de que lo vayan a cachar. Y pensaba como, con esta imagen para mí representaba un poco como esta cuestión de estar frente a una figura de poder, ¿no? Es una foto que tomó durante la campaña de Claudia Sheinbaum cuando visitó el lugar donde vive. Y un poco producir justo una mirada de esa figura de poder desde otro lugar que aunque la luz le da y todo se ve como muy esperanzador, pues de pronto también puede parecer un poco ominoso, pues, ¿no? Y creo que en esa pregunta de quién ve la imagen hay que preguntarse no ya quién tiene el poder, sino cómo yo ejerzo el poco, mucho, nada. No, nadie tiene nada de poder, todos tenemos un poco de poder. Esa agencia de poder que tengo dentro de mí. Y creo que ahí es donde la foto también pues tiene mucho que enseñar, pues, ¿no? Porque la foto siempre ha sido un ejercicio hecho desde muchas miradas que captura las miradas de otros muchos sujetos para leer pues diferentes momentos o para crear fantasías, pues. Y bueno, yo lo pienso un poco así. Al principio dices como ese marco desde donde se nos ha construido la mirada, pero también como metodologías desde donde observamos. ¿Cuál es una alternativa? Ya me parece muy poderoso cuando piensas ese sujeto que produce y esos artistas que tienen unas condiciones particulares y que es el foco de tu interés como curador. Ya eso me puede dar una respuesta a cómo se quiebra una lógica impuesta, un modelo de acercarse a la imagen, pero de interpretarla, de difundirla, que además una horizontalidad, una verticalidad que no admite sujetos que ahora tú estás poniendo el foco con tu práctica.
¿Son esas respuestas quizás no podemos borrar esas maneras? Quizás lo pienso desde una disciplina como la antropología y todo lo que podemos cuestionar de cómo se desprende de una mirada desde ese lugar. Pero ¿cuáles son alternativas a eso? Yo creo que lo más sano es no borrarlas y utilizar como esos referentes múltiples para generar preguntas sobre todo y posibles respuestas que a cada quien le puedan servir. La alternativa radical sería borrar esa lógica y esa razón. Eso duele mucho porque se quiebra algo dentro, pues Bueno, ya no puedes. No hay manera de que estemos. Exacto, no puedes ni tú lidiar, o hay, pero estás en una completa soledad que pues al final resulta muy desgarradora, pues, ¿no? O porque si se quiebra esa lógica, pues empieza a haber cada vez menos lazos para conectar con el mundo y para crear colectividades. Entonces eso es también pues, como el riesgo. Maravilloso. Alejandra, quiero que vayas con esas mismas preguntas, por favor. Gracias por la invitación, Luis. Pues en términos de la revista Luna Córnea que edita el Centro de la Imagen, saber quién ve las imágenes ahora nos ha llevado a hacernos la misma pregunta, porque es un poco lo que decía Debo decirte la revista. Gracias por eso. Tiene que ver con la inmediatez, también tiene que ver con la manera en que estamos produciendo imágenes de manera compulsiva y que la estamos consumiendo. Nosotros, sin ser fotógrafos, por lo menos en mi caso, nos volvemos productores y consumidores de esas imágenes, pero también como espectadores nos volvemos coautores de esa misma imagen, un poco lo que ya comentaban, cómo se dota de sentido la imagen y cómo uno la va interpretando, ¿no? Entonces, la imagen ahora, en términos de un proyecto editorial como Luna Córnea, se está volviendo con temas mucho más actuales y arriesgados, con imágenes que están producidas no necesariamente con un lente, sino con tecnología como la inteligencia artificial o con otros artefactos que te dejan ver como la cámara que captura el aura, por ejemplo, con la electrostática también. Entonces, como otros artefactos que no necesariamente tienen que ver con una mirada y con un lente, te van creando esas imágenes que te llevan a otras realidades. Cómo esa manera de consumirlas y de crearlas pueden volverse ficciones también. Y en el caso de la revista, si bien es en un soporte de papel y es en una manera de indagar sobre la imagen, pero también sobre los archivos, pero también sobre la historia, ¿cómo podemos expandir en cómo estamos entendiendo la imagen para las nuevas generaciones? Y en ese sentido, Luna Córnea tiene una versión expandida que se llevó a la web, y en esa web lo que te permite es intervenir y acompañar las propias imágenes con sonido, con movimiento, con video, y no solo con la palabra, porque además en el caso del proyecto de Luna Córnea, la palabra es una constante junto con la imagen. La palabra que puede ayudar a complementarla, a ponerle contexto, a desdoblarla, a contradecir a la propia imagen, y es una manera en que pueden correr en paralelo también. ¿A qué te refieres cuando dice que es más arriesgada ahora la revista? Hubo una época en que estaban las revisiones con monografías de autor y con revisiones archivos. Ahora lo que quisimos hacer en esta nueva época es, por ejemplo, el número anterior a este fue sobre lo invisible, y este número que tienes ahora es sobre la sociedad como espectáculo. Entonces tocan temas mucho más actuales en donde generaciones más jóvenes, pero también no tan jóvenes, pueden entender la manera en que se están produciendo esas imágenes. Bueno, sociedad del espectáculo, pero mencionaste también una palabra que quiero como sacar. Hablas de imaginación y pienso como en la posibilidad de cómo crear y pensar otros mundos para habitar en estos días a partir de quizás de una crisis de la imaginación de quien ha estado controlando el relato como todos estos siglos, y de repente hay alternativas que yo creo que ustedes me ayudan a identificar. Pero pienso como en cierta necesidad de emancipación que tiene mucho que ver con lo que contaba Tonatiuh, y cómo
proyectos como este que hacen circular en públicos diversos la imagen luego, pero ahora también una interpretación con el texto, en este caso filosófico, y piensas esta sociedad que le llama Devor del espectáculo. ¿Hay maneras de producir emancipación o de generar estímulos para tal cosa desde la producción y el consumo de imágenes reciente o de estos días? ¿Tú crees? Pues yo creo que eso puede ser un poco ambiguo también y puede ser... Soy consciente. Pero puede ser también como el propio conocimiento que tenga el lector espectador, porque ve imágenes, las lee al mismo tiempo. Entonces, en el caso de la sociedad como espectáculo, era poner en cuestión, pero también en una reflexión, cómo estas maneras que tenemos actualmente de consumir esas imágenes, como en las redes sociales, se vuelve un espectáculo de la intimidad, ¿no? La guerra, la violencia. Yo creo que está un poco alejado de poderse emancipar, no sé. Me encantaría que ustedes se refieran a eso también, pero hoy quiero agregar algo porque cuando pensé en esta conversación usé la palabra tráfico de una manera como intencional en el título, pensando también en cómo podemos, desde lo que hacemos, el caso de lo curatorial, y ustedes como artistas, editores y gestoras, traficar con ciertas cuestiones que primero o fueron vedadas en un momento dado y lo admites con anunciar que es más arriesgado el contenido de la revista. Creo que eso responde un poco a esto. Yo me pregunto, ¿ustedes cómo de repente entienden que podemos hoy día acercarnos a eso de una manera que tenga sentido? O sea, es como o que apele, nosotros podamos ser, además de que somos interpelados nosotros mismos, porque estamos produciendo, gestionando, haciendo arte, pero lo primero es que nos debe interpelar a nosotras. O sea, el acercamiento hacia eso, ¿cómo sucede desde las perspectivas de ustedes? Quizás Patricia puede volver a esa pregunta, o lo hace cualquiera de los dos. Tú primero. Sí. Pues desde el punto de vista del artista es una cosa compleja porque tiene que ser una forma de resistencia. Tienes que encontrar la manera y el camino lateral para resistir frente a este mundo inundado de imagen, ¿no? Y la manera de resistirlo es haciendo un trabajo absolutamente honesto y personal. Perdón, eso se contrapone con... ¿Cómo se puede hacer lo que tú haces sin ser honesto? Pregunto yo. ¿Sin ser honesta? Ajá. No sé, yo he dado clases y con lo que me topo mucho es que los chavos tienden como resultado de las redes sociales, a imitar gestos que consideran que son los correctos, los que funcionan. Y ahí es donde te pierdes, donde fácilmente te pierdes. Si no sabes escuchar una voz interior, si no hay una verdadera llama dentro de ti o un verdadero interés en algo, no puedes llevar a cabo una obra de arte honesta. Yo, por ejemplo, me sitúo en un ámbito que a veces no acabo de entender bien porque es un ámbito entre la ficción y la realidad. Es una línea muy delgada en donde muchas veces gana la ficción para construir algo que podría ser una especie de fotograma cinematográfico perdido. Algo que está en medio de una narrativa, pero que no acaba de contar una historia, porque la fotografía pues no es en esencia narrativa como lo es el cine o la literatura, ¿no? La fotografía detona cosas. Y bueno, en estas ficciones construidas es donde he decidido trabajar y donde al final miro y entiendo cosas que de principio no sabía cuando empezaba el proyecto.
los procesos de los artistas son muy complejos, y no son fáciles de describir y de entenderse. Ustedes lo saben bien, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí me situaría yo. Muy bien. ¿Puedes volver a eso, por favor? Y vuelvo a eso, cuando decía el tráfico, pensaba, hay una figura para nosotros en Santo Domingo muy clave. Son esos espacios de cimarronaje que para nosotros eran los manieles o quilombos en otros contextos, pero en ese periodo colonizador e inmediato a la colonización, son espacios donde se reúnen pueblos originarios en fuga del amo o negros esclavizados afrodescendientes, que es lo que pobla todo el Caribe como una fuerza muy potente cultural además. Pero en esos espacios se dio mucho tráfico de conocimiento, información. O sea, hay maneras de nosotros en Santo Domingo relacionarnos con plantas, con la naturaleza que se inauguraron ahí por primera vez en ese espacio, ambas comunidades intercambiando conocimiento. Y como la metáfora que quiero yo activar, en el sentido de todas esas complejidades que estamos hablando, sí que esto podría ser más específico, pero ustedes abórdenlo desde donde están enunciándose, por favor. Pues sí, pues no sé. Mira, yo pienso un poco en lo que preguntabas hace ratito, como de las posibilidades de emancipación. A mí me gustaría creer que la que voy a contar es una posibilidad de emancipación. Y si quieres con otra imagen. No, antes yo creo que está esa. Ese es un rayograma de una artista de Chihuahua que se llama Yasmín Olivas. Y ella quería encontrar una forma de enviarle flores a su madre muerta y que la recibiera, ¿no? Entonces, imaginando un poco, o usando la ficción para afectar la realidad, porque yo creo que sí que se puede afectar la realidad y encontrar consuelo sin la necesidad de que ese objeto se convierta necesariamente en un objeto artístico. Esto fue un resultado como de un taller que tuve la oportunidad de compartir con varios artistas de Chihuahua, que tiene que ver con la aceptación de la muerte y la aceptación de nuestra muerte como especie también, ¿no? Frente a la crisis que estamos viviendo como en el mundo actual. Y entonces, bueno, pues la deducción es sencilla, ¿no? Pues mi madre está en el cielo, la noto en la luz. ¿Cómo puedo hacer que estas flores, a partir de la luz, entren en contacto con ella? Pues no fijo el rayograma y lo expongo a la luz de mi ventana para que pues tampoco se vayan tan rápido y mi madre pues le tome un tiempo llevárselas. Creo que ahí hay una emancipación. Y hay otro tipo de tráfico. Hay un tráfico de afectos. En la plática lleva este título como de, no me acuerdo cuál era el primero, pero afectos y colectividades, ¿no? Y creo que ahí hay una posibilidad de emancipación. A mí me gusta creer que sí, pero me da mucho miedo que quienes se resistan a aceptar la muerte de nuestra especie como una posibilidad, luchando por defender sus vidas y sus espacios de poder hasta el último momento, pues bloqueen o intenten colonizar incluso pues la imaginación, pues, ¿no? Que ya se ha hecho en otros momentos y eso, pues, ¿no? Eso para mí sería como pues, un gran temor, pues, ¿no? Hay que recordar que cuando estamos hablando de imágenes y que la imagen y la imagen como un campo de batalla o el bombardeo de imágenes, pues estamos utilizando un lenguaje pues como militar, ¿no? Y ese lenguaje militar pues al final acaba diciendo mucho también de desde dónde estamos pensando ese juego con las imágenes. Y si las imágenes fueran más bien ese juego, ¿no? Un juego en el que de pronto pues unos jugamos, unos no, porque a lo mejor no queremos o porque no nos toca o porque lo que sea, pues creo que ahí habría unas posibilidades distintas que no tendrían que ver con el tráfico, que de pronto, sobre todo en el mundo contemporáneo, pues está muy asociado también a cuestiones militares, ¿no? Sino que más bien tendrían que ver con especies de compartires, ¿no? Y de interacciones que sí funcionen para la supervivencia
en muchos niveles, ¿no? En el nivel afectivo y también en el nivel económico, pues porque pensado desde ahí, pues espacios como este, pues son muy útiles para que la comunidad artística pues tenga eso como opción de supervivencia y pues al final no es un espacio de tráfico. Para mí también desde ahí está un poco, en el caso de lo que respondía ahorita Patricia, la honestidad de mi trabajo, pues, ¿no? Hace rato platicaba con Ana Carsis sobre, pues como de pronto, pues no volverse un vampiro de ciertas colectividades, o sea, como al servir como una especie de puente, como no terminar robando las agencias de unos o haciéndola circular como de una forma que después pueda ser como pervertida, ¿no? O suplantar. O suplantada, suplantando una voz. Y entonces como de pronto, pues eso, ¿no? Y creo que siempre en algún momento, para que ese tráfico no se dé, pues uno tiene que hacerse pues para atrás y renunciar. Pues yo aquí estoy hablando un poquito más bien desde lo que yo pienso, aquí ya no meto a nadie. Para mí sí tiene que ver todo con con llevar mi existencia, tratando de encontrar una forma de disolverme con la vida y pues ya la vida decidirá qué hacer conmigo, pues, ¿no? O sea, encontrar una forma en la que yo pueda como caminar hacia la muerte con la conciencia de que esa muerte, pues aquí está, pues, ¿no? Y que puede pasar en cualquier momento. Y en el caso de las imágenes, también le comentaba a Ana Carces hace un momento, pues para mí tiene que ver, lo que a mí me interesa en términos de consumo de imágenes, tiene que ver con esas imágenes que se niegan a ser imagen y que justo se están emancipando de convertirse en imágenes, como eso de Sheinbaum, ¿no? Que para mí me parece que el acto de la fotografía se convierte en un acto rebelde al capturarla y capturarla de un modo muy particular, cuando ella está justo en un momento de campaña en donde se está produciendo como imagen. En el caso de Jazz, que pues justo es una imagen que se niega a ser imagen o que termina negándose para poder resolver otro problema, no como una cuestión, no con una cuestión en donde la imagen se reafirme a sí misma y como que al final diga, lo logré, conquisté mi lugar como imagen, sino que pues sirva como un medio de trabajo, un utensilio para otra cosa, para resolver otros problemas. Y así lo pienso. Bueno, también lo que ustedes dicen, algunas cosas se me plantean como problemas de lenguaje. Es como si señalas bien esto de tráfico, a qué está asociado y la misma palabra como de repente puede activarte unos afectos que no necesariamente son los que procuras con la intención de hacer circular una imagen, de producirla, de mostrarla. ¿Cómo es eso desde lo editorial, Alejandra? ¿Cómo lo ves tú desde lo editorial? Pensando, y otra nueva capa que agrega Patricia, está pensando en la idea de honestidad ahí ante esto. ¿Cómo lo ves? Pues ahí la honestidad, pero también los afectos que tienen que ver en el momento de la edición es el rigor que hay para documentar las imágenes, sean imágenes contemporáneas, imágenes de archivo, de fotoperiodismo. Sin importar tanto el género o la intención, es este rigor de documentarla y de empezar a indagar en distintas fuentes que puedan aportar información sobre la imagen o sobre el momento en que fue tomada. La propia imagen da información sobre ello. Entonces, en ese sentido, la honestidad que tiene la revista es más bien la indagación, pero también va creando una suerte de constelación con todos sus números. Es una colección que se creó para indagar en obras autorales, pero también en géneros fotográficos y en otros temas. Y en esa constelación lo que ha logrado es comunicar un tema en uno de los primeros números que después se va desarrollando y entendiendo de otras formas para luego hacer, contradecirlo, complementarlo, cuestionarlo incluso, ¿no? Por ejemplo, en el número que hicimos sobre lo invisible, que tenemos que fue la imagen de portada donde está una... sí, si quieres la que sigue, es en esto de lo invisible. La revista yo tenía una edición que era sobre los fantasmas. Entonces el tema de lo invisible tocaba los fantasmas, pero también tocaba la ceguera, pero también tocaba la fotografía micro y macroscópica que ya había abordado en números anteriores. Entonces, cómo darle la vuelta y cómo acercarnos a ese universo y a ese umbral
de lo invisible que no podríamos ver nosotros con el ojo desnudo, sino con la ayuda de artefactos que nos permitieran verlo, pero también lo invisible planteado en estas imágenes, por ejemplo, de un rollo fotográfico que en los años 70 no tenía una materialidad y una técnica que pudiera registrar el tono de piel oscuro. Entonces, esta chica, pues es imposible ver su rostro, ¿no? Se medio dibuja por el contorno que pueda tener en la cabeza con todo y el cabello, pero no se ven sus ojos, no se ve su sonrisa, no se ve nada. Esa era otra manera de abordar lo invisible. Entonces, una córnea es en sí misma, es un archivo y es un archivo infinito que puede volver a sus mismos temas. Es un archivo que puede, con estas imágenes, complementar lo que ya habíamos visto sobre la fantasmagoría, las ilusiones, por ejemplo, y los artefactos también. Entonces, no sé bien si ahí haya un poco de emancipación en el propio proyecto editorial de la revista que te permita ver ahora con el avance de la tecnología cómo con el telescopio, con una tecnología súper avanzada, pudimos ver con una nitidez mayor las estrellas y el universo que antes. Entonces también es una manera de poner en diálogo esas aproximaciones de los autores, de los formatos y de las técnicas y de ejemplos como este. Me parece que hay otro más, por ejemplo, por ejemplo, de Mishka Herner, eran tomas aéreas sobre los rastros donde comercializaban carne de res en Estados Unidos. Entonces, cómo esa mancha de sangre te podría parecer más una imagen abstracta. Y entonces esas imágenes tomadas con satélite, lo que tenían es un contexto distinto y que, claro, cada uno como espectador y como lector le puede dar sentido a la imagen y con la información que tenga uno, pero si lees lo que hay detrás de esas imágenes y la intención que había sobre el maltrato a los animales, entonces es que tienes otra perspectiva de esa imagen, pero al mismo tiempo lo que hace la revista en términos editoriales es poner en diálogo la palabra y la imagen, que en esta puesta en página lo hace ver que corre en paralelo, no es... Has dicho que la imagen habla por sí sola, pero luego tu trabajo es de mediación. Entonces, el mío también, el de Tarantino, en esencia, ¿cómo abordar eso? O sea, si la imagen habla por sí sola, luego tengo que agregar un texto curatorial, o invitas a alguien a interpretar o a dar su visión. ¿Cómo abordar eso sin que quede minimizado esa potencia de la imagen que, dices tú, por sí sola habla? Habla por sí, no tanto por sí sola, sino que la imagen te comunica algo, tiene sentido Claro. y es polisémica también. Entonces, uno como espectador se convierte en coautor de esa propia imagen en el sentido en que la interpreta. Para Luna Córnea, hacer la edición con las imágenes, si la intención es mostrar un relato visual que no te diga más que solamente ver el relato, porque resulta que páginas antes ya hablaste sobre un tema que tiene como relación con esto mismo, o en las páginas posteriores hablarás sobre otro tema y ese relato visual sin palabras te puede ayudar a introducirte a ese tema o a que sea un parte del colofón de ese tema. En ese sentido, la revista se alimenta también de documentos hemerográficos, de documentos gráficos, de iconografía, que permite tener una interpretación y una narrativa más completa, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes no están acá, pero en el número de lo invisible empezamos en unas páginas con las imágenes enfermas que propuso Joan Fontcuberta, como estas imágenes que están contaminadas. Y luego esa contaminación se fue a las imágenes que hizo Paola Dávila con este rastreo que tuvo que las volvió cianotípias con el trayecto que tuvo en su hábitat doméstico. Pero luego eso se volvió a lo invisible que te da la cámara termostática de Antoine de Ágata y el registro que hubo en París de las personas enfermas por COVID. Y entonces se va lanzando uno a otro y luego eso te da
a que llegas a la invisibilidad de esta película fotográfica que no identifica el color de la piel, pero también a las amas de leche a fines del siglo XIX, cuya piel las volvía nanas de niños burgueses en Perú de tez blanca, y que en la fotografía quedaban desaparecidas porque venían cubiertas con un velo, por ejemplo. Entonces, se van encabalgando todos los temas y las páginas, y eso, si lo ves de forma completa, termina teniendo una propuesta visual. Si lo ves de forma aislada, igual. Entonces, unos temas con la puesta en página, con el desarrollo editorial, con las reflexiones de los autores y autoras, te permite entender el número, que lo puedes leer no de manera lineal, porque la revista no tiene una propuesta lineal. Lo que hace la revista es tener hipertextos e hipervínculos, que igual abres la revista en cualquier página y eso te puede llevar al principio o al final. Esa es una de sus virtudes, me parece. Bueno, muy todos nosotros hoy día, que así nos relacionamos con todo. Tana, ¿tú cómo te relacionas tú con eso de la mediación? Esta pregunta que hago, ¿cómo decido luego agregar cosas a eso que ya me está diciendo una imagen? De cara a que el público a veces es nuestra mayor preocupación, ¿no? Cuando estamos haciendo un proyecto curatorial, como que quiénes son estos públicos y qué quiero hacer para ampliar la posibilidad de significados. ¿Cómo lo enfrentaste? No sé, mira, no sé. Me hizo mucho sentido como muchas de las cosas que estaba diciendo ahora Alejandra, y pensaba también un poco como en cómo al final una revista de imágenes acaba pues como aprendiendo también de las imágenes. O sea, como de pronto hablamos de las imágenes como si fueran esta cosa como incorpórea y la imagen, ¿no? Como si fuera solo un concepto, pero como que las imágenes pues también tienen cuerpo, ¿no? Estamos en una feria de arte, todas las imágenes que están allá afuera tienen un cuerpo, tienen un valor, o sea, se trafica con ellas, ¿no? Como hay un montón de lecturas y de vida que se esconde detrás de cada una de esas imágenes, ¿no? Tienen una historia que contar, tienen una historia material, ¿no? Ese cuerpo está hecho de cosas, tienen también historias pues, de ruina algunas, ¿no? De preservación o nadie es más vampiro que las imágenes, ¿no? O sea, nadie chupa más vida y también entrega vida eterna que las imágenes. Y eso, pues creo que al final como que de pronto lo olvidamos cuando hablamos de los problemas de la imagen o de esta imagen como solo como concepto. Y creo que hay una vez más como esto que introduce Patricia de la honestidad, o lo que ahora contaba Alejandra como de este tejido como urdimbre, de cómo se ha ido tejiendo la historia de Luna Córnea a partir justo de esas historias, o de unir conceptos que se van como volviendo notables o visibles como solo con el paso del tiempo o solo conforme esa vida de esos compendios de imágenes va cobrando su propia vida. Creo que ahí hay otra posibilidad de emancipación, y ahí el trabajo del mediador es justo pues asumir que pues sí, un poco la imagen habla por sí sola, pero dice un montón de cosas. Y dice un montón de cosas, depende de, como decía también Alejandra, pues como de quién la vea, o Patricia hace un momento, de quién la vea, pero que el trabajo del mediador, pues es justo, para mí el mediador es como alguien que tiene que dejar pistas, ¿no? Y el crimen lo resuelve la imagen con el espectador, ¿no? Pero uno ahí le deja como cositas, y el veredicto de cada quien con la imagen lo tendrá cada quien. Si el mediador o el curador hace un trabajo en donde no se ponen pistas y se pone un veredicto, bueno, pues entonces ahí habrá otro tipo de curaduría, que tampoco está mal, pero habrá otro tipo de curaduría. Para mí, te digo, tiene que ver con esos pistas o rastros. Te digo, siempre un poco con la conciencia. En mi caso, la honestidad tiene que ver con aceptar que mi trabajo es prescindible, que cualquiera podría estar en mi lugar, ¿no? O sea, como a partir de ciertos enunciados que para mí, pues eso tiene que ver con una cuestión, pues como de horizontalidad desde otro lugar, ¿no? Más que de plantear una dinámica de yo asumirme como alguien que no va a jugar al poder, ¿no? O sea, no importando qué haga. Pero bueno, y eso,
pienso un poco en eso. Y pensaba también como que algo que yo intenté hacer, que no he hecho hasta ahorita, pero como que quería, como que intenté como que pensar también en imágenes que estuvieran allá afuera, para no solo como traer acá las imágenes y para que si quieren puedan ir a darse una vuelta después. Y en relación, por ejemplo, la imagen que ponía de jazz hace ratito y esta cuestión como de la desaparición o del borrado, de otros tipos de borrado que suceden, como decía Patricia, como frente a este consumo hipermasivo de imágenes y cómo se crean avatares que nos permiten existir, porque hay que decir que aunque la imagen, hemos hablado de honestidad de las imágenes, también los artistas somos expertos en hacer mentiras con las imágenes y de eso va un poco nuestro trabajo, de mentir y de engañar con la imagen para que algo acabe puesto en lugar de eso que vamos a poner allá afuera. Y pensaba en el trabajo de Alaya Ali, que viene acá con, ¿te acuerdas tú qué galería? Está con Octavia Art. Con Octavia. Con Octavia Art Gallery, que hace justo un trabajo de borrado, en donde entra en juego la identidad. Hay unas piezas de una serie que se llama Madrugada, que tienen ese título y me parece muy bonito porque ya habla de la madrugada como ese momento en donde como que uno está en soledad y esa soledad le permite, justo porque no es ni de día ni de noche, como entrar en contacto con un montón de otras cosas que están en ese momento como en indefinición, ¿no? Como las flores que solo abren de noche y que huelen de noche, o como algunos insectos, que es el momento en el que su canto se vuelve perceptible. Y bueno, pensaba en esas piezas y en relación a algo que no es foto, pero que viene de la foto y que tiene más que ver con lo que decía hace ratito de Landín y de estos archivos como comunes y de cómo esos archivos comunes al final acaban siendo un problema, pues como justo en definición. Pensaba en la obra de, ahora les digo el título, bueno, el nombre más bien, de Alejandro Sánchez, que es un artista colombiano, que está en el Mood de la Cometa, que tiene una serie que se llama Territorios Comunes, que justo tiene que ver con la idea de cómo la globalización ha afectado la identidad de los países latinoamericanos. Y es muy interesante porque son pinturas tomadas, bueno, en las que recrea fotos de archivo y están hechas sobre servilleta con un pigmento para comida. Entonces justo ahí pues se crea esta paradoja de la imagen en donde lo que pinta la comida, o sea, lo que pinta la comida está sobre lo que se utiliza para borrar su rastro, pues, ¿no? Y eso me parece un poco también, pues como en esto que he venido diciendo, pues como el trabajo que algunos artistas pues podemos hacer, pues, ¿no? Como, y que eso pues, se vuelve para mí una forma de emancipación también. Claro, como relatos alternos que son al final la ficción como estrategia para pensar otros mundos y otras posibilidades ahí. También eso es emancipatorio. Yo quiero volver con ustedes con una última pregunta, porque tenemos poco tiempo, pero antes de eso voy a permitir 2 preguntas del público. ¿Le parece? ¿Alguien quiere reaccionar a esto o preguntar, por favor, a cualquiera de la mesa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Cetina y más que tratar de explorar, me gustaría hacerle una pregunta a los 4. ¿Algún libro que tengan en su buró actualmente? Algo que me gusta mucho pensar es como artistas que proponen y que enseñan, en este caso Patricia, si el día de su muerte ustedes pusieran su lápida, ¿qué les gustaría que dejara su lápida o cómo la diseñarían? Bueno, son 2 preguntas, ¿no? Wow. Bueno, la pregunta de la lápida, pues de bote pronto me gustaría que dijera vio y ya. ¿Y la otra pregunta cuál era? El libro que El tienes libro. aquí. Tengo en el buró un libro fascinante que se llama El rinoceronte y el megaterio, que habla sobre el caso del famoso rinoceronte de Durero, que se perdió naufragó en los mares de Liguria y que era el primer ejemplar que llegaba después de cientos de años a Europa, llegaba de la India. En fin, es una historia fascinante, pero
esa es. Mi trabajo se basa mucho en exploración, naturalismo y colecciones y esos temas. Y sí. Bueno, dijiste que para los cuatro. Vas tú. Pasas. Tú pasas, vas tú, digo. No, por favor. No, bueno. Pues en mi buró tengo un libro que no me acuerdo cómo se llama, pero van a entender por qué no me acuerdo cómo se llama. Que es como sobre cómo borrar el estigma en personas adultas diagnosticadas con TDAH. Ah. Y mi lápida o así, pues como que yo no quiero una lápida. Yo ya le dije a mi hermana que cuando me muera, que me queme, que la mitad la tire a una fuente de un parque que me gusta mucho ir y la otra mitad en la coladera de ese mismo parque para que corra yo por toda la ciudad. Podría responder eso. Pues yo tengo Luna Córnea, que es esta. Muy bien. ¿Qué Es el número ¿se encuentra en la feria? reciente. Sí. No, solo en librerías Educal, el Ok. comercial. Y en la lápida es algo que nunca me he puesto a pensar porque yo creo que dirá, quiso ser cremada o algo así. Sí, yo quiero ser cremado y que no haya lápidas. Y luego estoy justo, si van a ver el catálogo de la sesión de foto, hay un texto mío que introduce como las galerías que están participando y tiene un epígrafe de Norberto James Rowling, que es un poeta afrodominicano. Santo Domingo tuvo varias migraciones afro del Caribe. Una sucede a principios del siglo pasado de las islas inglesas, y es desde ahí de donde se enuncia Norberto James Rowling. Y la estrategia con ese poema en particular que estoy citando, y son varios libros en ese sentido que tengo sobre la mesa, pero estoy estudiando como esa generación y esas migraciones en Santo Domingo en época reciente. Van a encontrar en el texto del catálogo que Norberto James Rowling hace un ejercicio de nombrar a personas en las plantaciones de azúcar en situaciones de esclavización, pero él, en vez de nombrarles como el trabajador, el poema empieza: oye, Prudy, trompetista, y menciona a cada uno y lo menciona a partir del sueño que tienen, y como si ya lo fueran. Fulano pelotero, el otro que hace tal cosa. Entonces, como mencionar cada uno de ellos, de esos nombres y sus sueños como si ya fueran. Y un ejercicio poético muy poderoso que yo creo que también ahí hay una emancipación muy poderosa. Una segunda pregunta, por favor, aquí. Buenas tardes. A mí me interesaría un poco que hablaran sobre la fotografía físicamente. Aquí hay productores, hay mediadores o gestores, hay editores. Y finalmente estamos en un lugar donde la fotografía es un objeto o una mercancía o algo que te puedes llevar. No es una imagen como la que estamos viendo aquí. Entonces a mí me gustaría en ese sentido, ¿cómo ven ustedes esta invasión de imágenes, este montón de inundación de imágenes efímeras en las que nos movemos? Y por el otro lado, la foto real. La foto tiene que salir impresa para que alguien la lleve, para que alguien la compre, para que alguien la publique. Y también cómo esta imagen, este mundo digital también de alguna manera amenaza esta circulación de la impresa, del objeto, vaya. Porque puede ser la imagen original, digamos, como la conocemos, impresa o divulgada a través de periódicos, revistas, etcétera. Que no sea lo digital, vaya. Porque si no, lo digital no se compra o no se vende, o al menos aquí es muy mínimo lo que hay. Pues un poco lo que hablábamos era justo por ejemplo, en Luna Córnea lo que revisamos es lo fotográfico, no tanto el soporte. Entonces ahora con las nuevas tecnologías, pues es difícil solamente limitarse a la imagen bidimensional impresa, ¿no? Eso lo puedes incluir en exposiciones, pero no necesariamente para una publicación. En una publicación necesitas un archivo digital que puedas incorporar al archivo que va a la imprenta. Entonces, Luna Córnea ha reflexionado sobre esto que decía antes, ¿no? La inteligencia artificial, imágenes producidas con la inteligencia artificial y con otros artefactos que no necesariamente necesitan un lente.
Entonces creo que no se cierra lo fotográfico solamente a un soporte en papel. Hola, David. Yo quiero comentar rápidamente sobre un proyecto que hice precisamente como un comentario a esta multitud de imágenes que nos inundan ahora, que se llama Si tú encuentras esto. Y es un archivo inmenso de imágenes tomadas de todas partes que para mí representan el mundo, lo cual quiere decir cualquier imagen. Tú conoces este proyecto. Esas imágenes de mi archivo fueron impresas en tamaño postal, metidas en una botella, y en la botella había un mensaje que decía: si tú encuentras esto, en inglés, no lo tires, guárdalo y comunícate a este correo. Es una obra de arte. Oh. Y esas botellas las lancé al mar durante 6 años en diferentes puntos, desde donde podía lanzarlas. Me tenía que embarcar para que realmente las botellas se las llevara a la corriente y no se regresaran. Y así, hablando de trayectos, afectos y colectividad, fueron llegando a diferentes playas, siendo encontradas. Encontraban no un mensaje, sino una imagen. Y eso era el mensaje. ¿Cuántos correos recibiste? Llevo ya, se encontraron como 26 botellas en total, y de esas personas he recibido un montón de correos con fotografías de las playas donde fueron encontradas, de las personas, de los lugares, y se crearon afectos desde la imagen, ¿no? Desde la imagen concreta en papel, que es lo que quería. Maravilloso. Bueno, al final sí permitimos la última pregunta. Gracias. Muchas gracias, Luis. Tú mencionabas al inicio de la conversación acerca de quién mira, ¿no? El sujeto que es mirado. Yo siempre creo que hay una comunicación en doble vía cuando se toma una fotografía, porque incluso el sujeto es el que alimenta al fin esa captura final, y el gazing y el gaze, que es como una frase que está muy ahorita usada para hablar y para problematizar muchos temas alrededor de la perspectiva de cómo se produce arte, de cómo se produce la palabra, de cómo se decolonializa también el pensamiento. Y yo creo que la pregunta sería, ¿cómo podríamos producir un movimiento para que ese gaze se transforme y no solamente que se decolonice, sino que también que se descongele la mirada en el tiempo? Porque yo, por ejemplo, veo muchos fotógrafos que se van a comunidades indígenas, ¿no? Y todavía se cree que el indígena es la persona que vive todavía metida dentro de la jungla, dentro de la montaña, que sí existen todavía comunidades que viven de esa forma, pero hay mucho sincretismo alrededor de diferentes culturas, como las indígenas, como las afro. Y por ejemplo, yo veo el archivo fotográfico de un Gordon Parr que sirvió para hacer una fuente histórica de lo que sucedía durante todo este proceso histórico en los Estados Unidos, y que hoy en día muchos fotógrafos toman como punto de partida para endiosar a sus propias comunidades y para también cuestionar cosas que aún siguen latentes en la historia. Entonces, yo creo que al final la mirada no puede ser una sola a la hora de producir una imagen, pero ¿cómo podemos provocar que esa mirada se produzca en doble campo y que también sea legítima para la producción artística? Hace ratito que hacían acá la otra pregunta, o sea, insisto, como que cuando hablamos de las imágenes nos inundan, o el bombardeo de las imágenes, como que las imágenes no se producen solas, las hacemos nosotros y no nos inundan. O sea, las buscamos, pues, ¿no? O sea, nosotros vamos a su encuentro. Hay algunas que no, pero incluso en esas que no, uno tiene la posibilidad de entablar o no un diálogo con ellas. Y pues, si no quieres entablar un diálogo con esa imagen, pues te sigues de largo, y habrá quien sí la quiera y quien sí platique con ella, ¿no? Siento que el problema de la imagen es más bien como un problema
como de sensaciones o de sentidos, ¿no? Y que si hablamos como de decolonizar desde las imágenes, habría que asumir que un poco, o sea, como volviendo a lo que planteaba, a la anécdota de Luis del principio, que, pues que la principal herramienta colonizadora ha sido siempre la vista, pues, ¿no? Y que pues la imagen ha sido siempre el medio de colonización pues más utilizado, la destrucción de las imágenes y la construcción de otras, ¿no? O el medio también en el que se juega esta especie de guerra, ¿no? O sea, pienso como en esta furia iconoclasta que se despierta pues como a partir de lo del 9/11, ¿no? Y lo que representa la caída de esos que no son imágenes, son edificios, pero de eso tomado como una imagen, ¿no? Y siento que habría que quizá como empezar a preguntarse eso otro, ¿no? Porque va a sonar horrible, ¿no? Va a sonar horrible. Pero si frente a esa anécdota que acabo de decir o esa cosa como que acabo de decir del 9/11, no nos preguntamos qué vemos, sino qué olemos o qué sentimos o a qué sabe, se desmonta como esa imagen y su poder se vuelve como otro completamente distinto, pues, ¿no? Y creo que justamente muchos de los trabajos que para mí valen más la pena, como de estas formas de resistencia que hablabas hace rato, Patricia, como a la colonización o a estos espacios, vienen justo desde otros sentidos que no son el de la vista, pues, ¿no? Y de otros sentidos que además son... La imagen es muy poderosa como en relación a los afectos, pero siento que la relación de la memoria, o sea, la memoria está mucho más anclada con otros sentidos que con la vista, pues, ¿no? O sea, hay como otro tipo de caminos y de atajos que permiten que justo para mí ese descongelamiento sea más rápido si entra por los sentidos que justo sirven para sentir el calor, ¿no? El té o el fuego o lo que sea. Mira, debemos cerrar esta conversación porque ahí viene otro conversatorio, pero quiero apelar otra vez quizás a otro aspecto de los significados o las acepciones de esa honestidad que hablaba Patricia y verlo un poco más personal, como un poco cerrar este círculo y hacerle personalmente la pregunta, eso que están haciendo con la imagen, en tu caso Patricia produciéndola, ¿qué está haciendo por ti? Y igual ustedes, como pienso, cómo estamos nosotros siendo afectados, o sea, ¿qué está haciendo por ti nuestra gestión, cada una de ustedes lo que está haciendo? Pues en primera instancia, lo que produces se acaba convirtiendo en un espejo o un truco, un camino para la comprensión, en primera instancia, de ti mismo y en segunda instancia de tu entorno. Maravilloso. Donna. Oh. Yo, pues a mí la verdad un poco lo que decía al principio, o sea, esta cuestión de la fragmentación y así, a mí me está haciendo perder un poco la película, la verdad. O sea, como que sí, a veces ya no sé cómo leer el mundo, pues, ¿no? O sea, leer tantas imágenes o consumir tantas imágenes y además desde marcos teóricos tan distintos, pues, ¿no? O sea, me somete a una confusión muy cañona en la que a veces sí, perdón si digo una incoherencia, pero me cuesta trabajo como bajar el globo de la coherencia y decir, ahora estoy viendo una imagen que tengo que leer de esta manera, ¿no? O ahora me tengo que comportar de este modo. Y siento que eso es un poco lo que pagan varios tipos de mediadores en el mundo del arte u otros mundos. Wow. Para pensar ambas respuestas mediodía. A mí lo que me hace es dudar un poco de la realidad que está representando la imagen con la realidad que nos está rodeando. Wow. Que tiene que ver también con las imágenes que son ficción, de las imágenes fake, que es un poco lo que nos está inundando ahora. Bueno, también para abundar más. Pero gracias, por favor les pido que le den un aplauso a mis invitadas y mis invitados. Creo que muchas de las cosas que hemos dicho se expresan muy claramente en
la gran producción artística que está en esta feria y todo lo que está circulando en la Semana del Arte en Ciudad de México. Quisiera que, por favor, algunas de estas preguntas traten de hacérselas a los artistas que están ahí, algunas cosas que sé que alguien más levantó la mano. Pueden hacer esas preguntas también al final a Patricia o a Tona o de repente a Alejandra o a mí, pero no se quede sin esa posibilidad de conversar estas cosas, porque a veces se nos impide eso. Yo creo que también eso es un espacio que eran otros eventos que lo lograban, pero que ahora las ferias también lo están permitiendo, ampliar la posibilidad de conversación, y eso es maravilloso. Así que muchas gracias por estar aquí. Feliz tarde.